Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Gracias. Lu, bienvenida. Te necesitábamos. Contábamos una cosa que nos había pasado ayer en la radio, que mientras escuchábamos a Mariano Kelstenborn sosteniendo que era poco menos que a los botes, y que además a los botes sin tener ningún país al que ir, como che, es una hecatombe universal, se caían los planetas. Cuando íbamos al chat, todo era linterna. Era como decir, che, muchachos, se incendia. El invitado nos está diciendo que se incendia el país, pero lo único que nos interesaba era la interna, cómo se resuelve, qué pasa. El vecino de enfrente. ¿Votamos, no votamos? ¿Quién votamos? Así que, bueno, esperemos que no se incendien todos los planetas antes de la próxima elección para poder expresar el voto. Pero contanos un poco cómo la ves, en qué estamos. Han habido movimientos estos últimos días. Bueno, y gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, compañeros, por la invitación que aceptamos en otro contexto y en el medio. Quiero decir, imaginé que el temario iba a versar hacia un lugar distinto al que conversamos. La compañera Lu podría haber hecho, se podría haber sí. escapado No, sin ningún problema, Jamás. Diciendo, che, hay un par de temas, hay un par de incendios que tenemos que apagar. No lo hizo, vino acá. Me parece que está muy bien que hablemos de la interna, pero también, y eso creo, que tenemos que empezar a pensar el próximo paso. Digamos, estamos en una situación que ya hemos vivido otras veces, donde gobierna la derecha, hoy ultraderecha, otra vez sopa, el viejo truco, el ajuste, endeudamiento, todas estas cosas, presentes calamitosos que nos van a permitir llegar a futuros venturosos, y al menos en parte siempre cumplen sus promesas. Los presentes calamitosos los tenemos. Bueno, esto es lo que hoy empieza a resquebrajarse por todos lados. El gobierno está feliz, nos dice, qué bueno, el usurero del barrio me va a prestar guita. Eso es una gran noticia. Es decir, los tipos dicen, estamos felices por ir al fondo, y el fondo nos va a prestar guita, y eso prueba la solidez del país. Che, no, ningún país sólido le pide guita al fondo, es el prestamista de última instancia. Es lo mismo, lo que decía Milei en su momento, lo que decía Spert en su momento, estás en la B. Bueno, como espacio que ya ha gobernado en situaciones de crisis, también es bueno, además de la interna, empezar a pensar, bueno, el día después, qué tenemos que hacer. Pero alguien sabe qué tenemos que hacer y no soy yo. Yo tampoco, pero vamos a intentar pensarlo un poco juntos y juntas. Bueno, primero, obviamente algo de lo que conversaremos acá tendrá que ver con eso, porque sería bastante poco honesto no abordar ese tema, y probablemente porque si bien lo que más nos importa a todo es precisamente todo eso otro que ustedes estaban contando en el programa, y de lo que yo también quiero hablar, de lo que está pasando con la economía en nuestro país, de lo que está pasando en el mundo, de lo que representa las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei para nuestro pueblo. Ante eso nosotros decimos dos cosas, ¿no? Que hay que, por un lado, ordenar nuestra acción política en el plano de la resistencia, y por otro lado, ordenar nuestra acción política en el plano de la construcción, porque no va a alcanzar con que el gobierno de Milei sea un mal gobierno para que nosotros volvamos, sino proponemos y construimos una alternativa de gobierno. Y yo creo que de alguna manera lo de la discusión que vemos que tenemos hacia adentro del peronismo nos atraviesa, nos importa, porque nos hace pensar cómo vamos a construir esa alternativa en tanto tengamos estas discusiones que estamos teniendo. Así que para unir una cosa con la otra y que no parezca que está encapsulado, que somos unos marcianos por estar preocupados por esas discusiones que estamos teniendo, las enmarco de esa manera y arranco sí con lo primero. Después, esto vos contame cómo es, ves ida y vuelta, y al final ida y vuelta, le mando, y cuando queremos nos interrumpimos. Vas a tener muy pocas prerrogativas, así que vos hablá, te van a interrumpir, vamos a interrumpir. Siempre decimos, para ir mentalizándome el formato. Siempre decimos que es un espacio horizontal y lamentablemente la gente lo cree. Entonces, y gran parte de los presentes tienen la solución a todos los problemas de este bendito país y la generosidad de querer compartirlo con todos la tenemos.
Así Todo, que ¿quién no Bien. tiene la solución? eso es lo, pero arrancá. Después, Arranco. Y nos vamos interrumpiendo. Muy bien. Exactamente. Miércoles 9 de abril nos encontramos esta noche acá. Quizás muchos de quienes estemos en esta noche en el Limonero, a quienes les agradecemos por el espacio, grandes compañeros y compañeras. Ya arranqué tribunera. Probablemente muchos de quienes nos encontremos acá ya hemos estado hace un rato en Plaza Congreso acompañando a los jubilados y jubiladas por muchas cuestiones que ustedes sabrán igual de bien que yo, ¿no? Una jubilación mínima de 285.000 pesos, bono más, bono menos, 350.000, pero una jubilación mínima que evidentemente no alcanza para nada, recorte a los medicamentos, fin de la moratoria previsional que va a dejar afuera de la posibilidad de jubilarse a 8 de cada 10 argentinos y argentinas, algunos cálculos dicen 7, de mujeres sabemos que son 9 de cada 10, un número muy alto, salvo que alguno de acá esté entre ese 1 o 2 con oportunidad de jubilarse, y en ese caso felicitaciones, son una del 10% más privilegiado de los adultos mayores de este país, pero esa es la realidad de la que nos enfrentamos, y como si fuese poco, ¿no? Bullrich cagando a palos a los jubilados y jubiladas cuando se animan a decir que eso les parece que está mal y que hay que corregirlo, y aquellos que se solidarizan con los jubilados y jubiladas, como muchos de los militantes que estuvimos ahí, o como el compañero Pablo Grillo, terminan peleando por su vida en un hospital, porque la policía, los gendarmes a los que Bullrich felicita, creyeron que era una buena idea tirarle una lata de gas lacrimógeno en la cabeza a una persona. Entonces, esas son las cosas que para nosotros y nosotras tiene sobre todo sentido discutir y pensar en cómo revertir. Este miércoles muchos estuvimos ahí, no es el primero, hace muchos miércoles que venimos acompañando a los jubilados y jubiladas. Hoy se sumaron sindicatos en el marco del paro que está convocado para mañana, el tercer paro general en el marco del gobierno de Milei, un salario que viene perdiendo poder adquisitivo, problemas económicos que además se enmarcan en un gran problema económico a nivel mundial que les voy a contar. Parece que no alcanzaron los tuitazos de Javier Milei elogiando a el presidente de Estados Unidos, que terminó poniéndonos los mismos aranceles que a los gobiernos que él mismo califica como de comunistas. Entonces la verdad que no sé para qué le viene chupando tanto las medias Milei a Donald Trump si terminamos en la situación en la que estamos. Y un cimbronazo económico mundial que en nuestro país nos preocupa especialmente porque, como viene marcando la compañera Cristina, el modelo económico de Milei, de especulación financiera, de carry trade y de dólar pisado, tiembla ante cualquiera de estas situaciones que pueden ocurrir en nuestro país o en el mundo como estamos asistiendo. Entonces, la verdad que una situación económica por demás preocupante. Una semana en la que tuvimos además muchos hitos, no solamente la discusión del cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires, como decían hace un rato, sino hitos que de verdad tienen que ver con la desgracia que representa el gobierno de Milei para el pueblo argentino. Entre ellos quiero mencionar que logramos que, bueno, la semana pasada, ¿no? Finalmente un juez designado por decreto, de forma lisa y llanamente inconstitucional, como fue el caso de García Mansilla, a pesar de haberse ya llevado los tornillos para ver si se podía quedar en la silla, terminó el Senado rechazando el pliego tanto de García Mansilla como del hijo, y eso, bueno, la verdad es que hace 15 días parecía que estábamos lejos de poder frenarlo, y ahí está. Mención aparte, denuncia presentada por el compañero Doñate, senador, que presentó una denuncia para señalar que hay que revisar los fallos que llegó a firmar García Mansilla y que no puede de ninguna manera acceder a los privilegios que acceden los jueces una vez que pasan por la Corte Suprema. Una semana en la que el Congreso de la Nación también, en diputados, logró crear una comisión investigadora para saber qué fue eso que en verdad tenemos bastante claro, que fue la estafa de Libra que promocionó el propio presidente de la Nación, un tema que parecía que estaban logrando barrer abajo de la alfombra y que no solamente se estaba investigando en Estados Unidos, sino que el Congreso de la Nación logró en diputados la creación de esa comisión investigadora. Semana en la que además los diputados, hago este repaso porque han pasado tantas cosas estos días, y hay tantas noticias desoladoras. Son días de 150 horas. Días de perro.
Días de Perro. También esta semana la Cámara de Diputados logró emplazar a las comisiones para el tratamiento de la ampliación de la moratoria previsional. Una semana en la que, y esto sí, que es a mí por lo menos de lo que más me preocupa y además de lo que nuestra fuerza política viene señalando y marcando, en la que en la noche de ayer, en la noche para Argentina, el Fondo Monetario Internacional confirmó la nueva deuda que asume nuestro país por 20.000 millones de dólares, que se suman a los 45.000 millones de dólares que había tomado Caputo y que ahora para hacerle frente a esa deuda Caputo vuelve a tomar más deuda. Entonces estamos de nuevo ante el ajuste de esa soga que está enlazada al cuello del pueblo argentino y que viene hace muchos años siendo tironeada por estos mismos proyectos neoliberales que, aunque se disfracen de lo nuevo, traen las mismas fórmulas que ya han fracasado en nuestro país. Ante eso creo que es fundamental señalar que nuestra fuerza política, que Cristina al frente del Partido Justicialista Nacional, advirtieron que el gobierno que asuma en el 2027 va a poder desconocer la deuda que se está tomando sin pasar por el Congreso de la Nación. Y todas estas cosas son las discusiones que para nosotros y nosotras son centrales, ¿no? Y cuando arrancó el gobierno de Milei, nosotros planteamos, entre todas aquellas cosas que creíamos que teníamos que revisar, que pensar, que discutir para ordenar nuestra acción política, planteamos dos cosas fundamentalmente. La primera, y algo de eso decía hace un rato, es que teníamos que ordenar nuestra acción política en dos planos, en el plano de la resistencia y el plano de la construcción. La otra cosa que planteamos fue que el gobierno de Milei, que eso que habían elegido los argentinos y argentinas, quizás a diferencia de lo que había sido la victoria en términos electorales de Mauricio Macri en el 2015, era distinta en tanto Macri había realizado una estafa electoral, una estafa en relación a lo que prometía, que después no cumplió, y que a diferencia de eso el gobierno de Milei había sido un poco más sincero en lo que proponía venir a hacer. Pero nosotros dijimos que había una forma de estafa electoral, quizás no de programa, pero sí de actores políticos, porque lo que nosotros decíamos en ese momento era que si bien el presidente iba a ser Javier Milei, estaban gobernando los que habían salido terceros en la elección. Dicho y hecho, un año después podemos decir que independientemente de que la firma la tiene Javier Milei, el modelo económico al que abona es exactamente el mismo, más profundizado quizás, que el que llevó adelante Mauricio Macri, que los que integran su gobierno integraban la fórmula que el pueblo argentino dejó en tercer lugar, Patricia Bullrich y Petri, que el mismo ministro que había tomado la deuda con el fondo durante el gobierno de Mauricio Macri es quien hoy es ministro de Javier Milei. Estamos hablando de Caputo. Y si nos queremos remontar un poco más atrás, tenemos de nuevo a Sturzenegger, figurita conocida en los fracasos de otros gobiernos, incluso previos al de Mauricio Macri. Entonces, acá hay algo también para volver atrás y mirar de nuestros propios pronósticos que nos tienen que permitir sostener una coherencia en nuestro plan de acción. Pero me quiero enfocar en lo primero. Cristina nos está proponiendo que para hacerle frente al gobierno de Milei tenemos que ordenar nuestra acción en esos dos planos. El plano de la resistencia, y ahí la vemos a ella señalando sistemáticamente aquellas cosas que este gobierno está haciendo mal. Aquellas cosas con esos tweets que enervan a algunos... Che, Milei. No sé, que les molesta el uso de las mayúsculas, yo no entiendo, pero me parece que hay ahí en cada uno de esos tweets encabezados con el Che Milei una decisión de Cristina señalar aquellas cosas en las que este gobierno se está equivocando. Por eso, el 2 de abril fue una de las primeras en decir que Milei estaba cometiendo un error fenomenal al abandonar uno de los principales argumentos de la Argentina en el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, de la misma manera que viene señalizando que el modelo del carry trade iba a fracasar, de la misma manera que viene señalando que la estafa con la criptomoneda y todo ese universo ponía a las claras que este es un gobierno que está integrado por lo peor de la casta
más corrupta de aquellas que dice combatir Javier Milei. Por eso Cristina viene también señalando que tenemos que poner en el Congreso de la Nación a diputados y senadores que realmente se enfrenten a las políticas del gobierno de Javier Milei, que puedan ponerle límites, que vuelvan a unir palabra y acción, que en el peronismo, en la política en general, pero en nuestro movimiento en particular, se han ido distanciando, y creo que parte de eso tiene que ver con la crisis de representación y también con la crisis de representación de nuestro propio movimiento. Por eso Cristina viene diciendo, aquellos que entraron por una boleta del peronismo al Congreso no pueden traicionar el voto de los electores que no han elegido con un sentido. Eso es muy importante para pensar la elección de este año también. Tenemos un senador, ex senador de la Nación, preso en Paraguay, ¿no? Por lo que nosotros entendemos que fue ni más ni menos que la aprobación de la ley Bases. Una ley Bases que incluía en uno de sus tantos capítulos el conocido RIGI, que hace mucho que no mencionamos, pero que no hay que dejar de mencionar, ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, que más que incentivos son regalos, son remates. Yo creo, compañeros y compañeras, que nosotros tenemos que tener muy en claro que las dos sogas al cuello del pueblo argentino son la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Un régimen de incentivos que prevé que durante 30 años no paguen, o mejor dicho, paguen menos impuestos que las propias industrias locales en nuestro país y que se puedan llevar nuestros bienes naturales comunes. Máximo Kirchner dice mucho algo que para mí es muy esclarecedor, que es que cuando hay extractivismo, práctica económica que uno podría cuestionar, o práctica productiva que uno podría cuestionar desde un punto de vista ambiental, pero sobre todo que cuando hay extractivismo y no hay bienestar para el pueblo argentino, que en aquellas comunidades en las que hay un extractivismo duro para con los minerales, para con el agua, para con los bosques, y ese pueblo, esa comunidad, sin embargo, sigue sin tener una escuela o una sala de salud en donde vive, ni siquiera podemos hablar de extractivismo y tenemos que hablar de saqueo. Bueno, eso es el RIGI en nuestro país. Máximo marca eso en lo que él llama la triple flexibilización, algo que viene señalando hace mucho tiempo, una triple flexibilización que es aquella que nos quiere imponer el Fondo Monetario Internacional. Triple flexibilización porque incluye la materia laboral, la materia tributaria y la cuestión ambiental, las tres cuestiones que el Fondo Monetario le quiso imponer a nuestro país cada vez que tuvo la posibilidad de acorralar nuestras políticas con la deuda que nos hacen tomar. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, a las propuestas de Cristina, entonces, para el plano de la resistencia y sobre todo, y a esto quería llegar y abordarlo, pero abrir también para que lo profundicemos, las propuestas para el plano de la construcción. Porque no va a alcanzar con que el gobierno de Milei sea un mal gobierno como nosotros sabemos que está haciendo, que incluso a pesar de que pueda mostrar alguna señal, si se quiere, de un incipiente control de precios, nosotros sabemos que es un modelo económico inestable. Nosotros sabemos que esto va a salir mal, pero no va a alcanzar. Nuestra misión no es solamente la resistencia, sino sobre todo la construcción política. Y a mí me parece que en eso la claridad de Cristina para seguir proponiendo cómo se construye esa alternativa de gobierno es central. Cristina viene diciendo, y lo hace ahora desde la presidencia del Partido Justicialista, que el peronismo tiene que enderezar y ordenar. Asimismo, que tiene que poder enderezarse en aquello en lo que el rumbo se torció y que tiene que poder ordenar aquellas discusiones para las cuales hoy no le está proponiendo soluciones concretas al pueblo argentino. ¿Qué dice y qué propone el peronismo en base a nuestra propia doctrina, en base a nuestra historia, en base a nuestra experiencia de gobierno en torno a la problemática de vivienda, en torno a la problemática de la educación? ¿Qué más, además de decir defendamos la educación pública, que es evidentemente insuficiente, tenemos que decirle al pueblo argentino? Por eso Cristina hace 15 días estuvo... Muchas gracias, compañera. Te quieren pedir algo. Coca Light. Estuvo hace muy poco en un congreso educativo nacional, junto a la compañera Marubiel, intentando ordenar algunas de las propuestas que tenemos que construir en términos de alternativa. Cristina, desde el Partido Justicialista, propone determinados ejes, cómo discutimos un sistema tributario que sea verdaderamente equilibrado. Hoy hablábamos con un compañero, con Gastón, que está por allá. Hola, Gastí. Que me mostraba que había aumentado la recaudación y yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, bueno, porque hubo una redistribución
regresiva del sistema tributario en nuestro país, en tanto se redujo ingresos brutos y se aumentó el impuesto a las ganancias. Entonces nosotros ante eso, ¿qué vamos a plantear? ¿Cómo vamos a plantear un sistema tributario que sea verdaderamente distributivo? ¿Qué vamos a plantear en términos de seguridad? ¿Qué va el peronismo a proponerle a nuestro pueblo en clave de una problemática que puede ser zócalo de los canales de televisión más gorilas, pero que sin embargo también sabemos que afecta fundamentalmente a los sectores más populares, a quienes se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar y se toman un bondi y saben que la inseguridad en sus barrios está creciendo, que está complejizándose el entramado social en tanto el Estado se retira y el narco avanza? Entonces, ante un montón de discusiones, y con esto cierro para tirar y en todo caso abrirlo a las preguntas. Nadie está esperando que cierres. No es que cierre y me voy a ir, pero para no hablar tanto de corrido yo sola y que haya un ida y vuelta. Ante todas estas discusiones que en algunos canales de televisión, en algunos espacios de discusión, se denominan como de la interna del peronismo, y sobre todo ante algunos compañeros que fueron los mismos que quisieron convencer a Alberto Fernández de que el problema de su gobierno no eran tanto las políticas económicas, sino que Cristina no demostraba autoridad ante Cristina, que el problema era la interna. Yo nos invito a que no volvamos, que nosotros en ese momento no creímos eso y seguimos creyendo que la discusión era de programa y de contenido económico de las políticas de gobierno, que no entremos hoy en pensar que los problemas del peronismo son los problemas de la interna de algunos dirigentes. Los problemas del peronismo son los que está planteando Cristina. Son cómo construimos un programa para volver a convocar a nuestro pueblo. Si ante la propuesta de Cristina lo que hay del otro lado es querer jubilar a Cristina, yo creo que algunos siguen creyendo que el problema es de dirigentes y no de contenido. Y a mí me parece que en relación a la discusión que estamos teniendo podemos hablar, y no tengo ningún problema, del cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencida que es un error desdoblar la elección. Yo estoy absolutamente convencida que nosotros y nosotras tenemos que ir a votar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo voto acá, pero es una expresión en términos colectivos. En una sola oportunidad, porque la discusión que tenemos que dar es la discusión del modelo nacional, es la discusión en torno al modelo de país. No hay provincia posible sin una discusión de modelo de país. Y eso, fundamentalmente, tiene que ver también con la discusión de cómo construimos una alternativa, de cómo volvemos a parar al peronismo en una discusión de modelo político nacional. Entonces, si quieren, nosotros hablamos de la interna, de las peleas entre compañeros que yo creo que se equivocan en decirle al gobernador que tiene que demostrar autoridad ante Cristina, pero sobre todo, aún si hacemos eso, nos invito a que sigamos discutiendo y entendiendo que el debate fundamental que tenemos que tener es el que nos propone la compañera Cristina, y que es cómo volvemos a construir una alternativa para volver a gobernar. Porque todos los problemas, incluso el problema que no mencioné, pero que es central, que es el de la persecución a Cristina, que miren si algunos compañeros no tienen claro de la centralidad que tiene Cristina para la reconstrucción de nuestro proyecto político, lo claro que lo tienen los poderes concentrados, los poderes económicos. Sí, sí. Javier Milei, que ya está diciendo que la quiere presa. Estados Unidos, que cuando el tema parecía que no sé qué, dijo, che, no, a ella no la dejamos entrar, mandando una señal clara diciendo, che, es ella la amenaza. Ellos lo tienen claro, ¿no? Que la potencia de Cristina está más vigente que nunca. Y creo que es precisamente por todo lo que hablamos hasta acá, porque es la dirigenta que sigue señalando cuáles son los grandes problemas del país y cómo tenemos la responsabilidad histórica de pensar soluciones para esos problemas, porque es la que asume la presidencia del principal partido de oposición y dice, nosotros no vamos a reconocer esa deuda si no pasa por el Congreso, porque es la compañera que en la capacidad de planificar una estrategia electoral puede volver a poner de pie al movimiento por el cual nosotros militamos. Y además, porque realmente acá hay compañeros que han militado en tiempos mucho más difíciles que estos, y que pueden dar cuenta mejor que yo que desde la desaparición física de Perón hasta la llegada de Néstor y Cristina, el peronismo y el pueblo argentino estuvieron realmente huérfanos de una conducción política que les dé no solo esperanza, sino
la posibilidad concreta de volver a ponerse de pie. Y la verdad es que tener a Cristina hoy es un privilegio en términos históricos que yo no estoy dispuesta a dejar de ver, ni mucho menos a resignar. Así que, con la convicción de que vendrán las preguntas y abordaremos los temas que querramos, que quieran, redondeo acá solo para no hacer tipo un monólogo, porque a mí no me doy cuenta y me voy por Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Amado, ¿querías comentar algo? Sí, yo hoy tengo una desgracia que no es no disfrutar de las empanadas de la Cenamac en vivo. Cómete unos tacos, Pero gritan acá, yo te iba a decir lo mismo, menos mal que lo dijo él. Claro. Pero me estoy deleitando escuchándola a Lucía. Y quiero decir por qué. Porque no es así una flor tirada al voleo. Hace mucho venimos diciendo y venimos sosteniendo algunos y algunas que la fuerza había dejado un poco de hablar de las cosas de fondo. Claro, cuando digo la fuerza, la excluyo a Cristina, porque hoy parece que fue hace 1000 años, pero durante el gobierno de Alberto Fernández no paró de señalar que las cosas de fondo iban mal. Y nuestro espacio político está para buscar soluciones a las cosas de fondo. ¿Cuáles son las cosas de fondo? Otra vez, los salarios, la cantidad de trabajadoras y trabajadores, las jubiladas, la posibilidad de que tengan buenas jubilaciones, la educación y que los chicos tengan las netbook. Parece Argentina hizo una vuelta al pasado, no solo porque el presidente nos corre con Adam Smith, sino porque en el colegio los chicos ya no tienen las computadoras. Y esto parece que alguna vez hubo y habrá sido, no sé por qué. Bueno, la diferencia la hizo Néstor y Cristina. Y me parece que para pensar el armado político del presente y las políticas del futuro hay que hacer pie en el pasado. Hay que hacer pie en el 45-55, hay que hacer pie en el 2003-2015. Y para poder hacer pie en el pasado, hay que hacer lo que hizo Lucía recién. Hay que estar dispuesto a confrontar, hay que estar dispuesto a decir las cosas claras, hay que estar dispuesto a no querer congraciarse con el poder económico, con la Embajada de Estados Unidos o con quien sea. Porque aunque te quieras congraciar, te van a perseguir si estás dispuesto a representar el campo nacional y popular. Aunque te quieras congraciar, van a buscar cómo sacarte la voz, cómo encarcelarte o en otras épocas cómo desaparecerte. Entonces, nuestro espacio político tiene que estar dispuesto a confrontar. Y me parece a mí que en la Argentina la nitidez más amplia para la idea de luchar por una mejor distribución del ingreso es Cristina Fernández de Kirchner. Y después ella lo señala de múltiples formas. Por ejemplo, no pueden existir proyectos locales si no hay un proyecto nacional. Y ese es flor de argumento para que haya una sola elección, ¿no? ¿Qué proyecto local puede haber si vienen los gobiernos a destruir? Es como pensar que, salvo los más ricos de la Argentina, la clase media puede decir que se salve sola, pase lo que pase con las políticas públicas. Bueno, a esta altura del debate tendría que estar claro que no es así. Entonces, a mí me gusta este posicionamiento, ¿no? Miren, hace pocos días pasó algo, esas cosas que pasan desapercibidas, pero tienen un tenor político para mí profundo. El presidente mandó los pliegos en comisión de los jueces. Antes que esto, a fines del año pasado, el bloque de Unión por la Patria, que se referencia con Cristina como presidenta del PJ y como líder del espacio, sacó un comunicado diciendo que las y los senadores de este bloque no iban a votar a nadie que aceptaran asumir por decreto. Fíjense que ni siquiera es una cuestión de nombres,
No estaba diciendo fulano me gusta, mengano no me gusta, no. Estaba hablando de una cosa concreta, institucional, te diría. Bueno, ese comunicado salió creo que en octubre, noviembre del año pasado. Obviamente es un comunicado político, no tenía una formalidad. Hace 10 días, hace una semana, el bloque de Unión por la Patria demostró que hace lo que dice. Y otra vez, más allá de los nombres, más allá de otras discusiones, a mí me parece un hecho político muy relevante que el bloque haya cumplido, más allá de cualquier presión, con algo que había dicho que iba a hacer hace 4 meses, 5 meses. Eso demuestra que sí hay conducción política y eso demuestra que hay compromiso político de gran parte de representantes del pueblo. Muchas veces nos dicen, che, ¿qué hacen los diputados, qué hacen los senadores? Bueno, ahí tenés que hacen. Ahí tenés que hacen. Y me parece que, otra vez, hay 2 cantinelas que a mí creo que tendríamos que evitar. Una es la de armar un frente anti-Milei y otra es la de la unidad. Totalmente porque en la de acuerdo. unidad terminamos no teniendo un gobierno nuestro. Y en el frente anti-Milei va a ser peor todavía. Nosotros lo que tenemos que tener es un frente a favor de las políticas del peronismo, que puede tener otros condimentos. Puede tener otros, por supuesto, debe tener otros condimentos, porque el peronismo es frentista. Y grandes líneas políticas de lo que es el peronismo desde su arranque vienen desde otro lado. Uno no puede olvidar a Scalabrini Ortiz, a Jaureche, a William Cook. Son parte del peronismo, de ese peronismo conducido por Perón, después conducido por Néstor y Cristina. Pero esto no implica un frente anti nadie. Exactamente. Esto implica un frente a favor de. ¿Y a favor de qué? Y de la felicidad de la patria, del pueblo y la grandeza de la patria. A favor de un país que sea libre, justo y soberano. A favor de un país donde no solo la vida sea mejor todos los días, sino que además siga existiendo la idea peronista de la movilidad social ascendente y la realidad efectiva de que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Pero esto requiere hacerse cargo de las políticas que al sistema no le gustan. De que los subsidios fueron buenos durante los tiempos de Néstor y Cristina, que la comida tiene que ser barata, que las tarifas tienen que ser baratas, que la energía tiene que ser barata no solo para las personas, sino para la industria, que las retenciones son importantes, que hay que cuidar los dólares del Banco Central porque son de todos los argentinos y esto requiere muchas veces cosas que no son simpáticas para los que manejan el discurso público y los medios concentrados. Así que me encanta el planteo de Lucía, que además implícitamente te dará una explicación de por qué Cristina. Bien. Sí, lo que hay es que hay que discutir esto que dice un poco Lucía, ¿no? Que quizás no, ni siquiera es acabar con la interna, o sea, mientras cada uno piensa cómo jubilar a Cristina, sería bueno que todos nos pongamos a discutir los ejes que ella plantea, porque es más importante para esto que vos decís, que no la unidad por la unidad ya la padecimos. En la MAC siempre estuvimos en contra de la pasión por la unidad. Siempre estuvimos más a favor de militantes de la anti-unidad. ¿Cómo? No, sí, el famoso unidad hasta que duela. Claro, hasta que duela. Ya vimos lo que pasa cuando las cosas duelen. No tiene por qué doler una unidad. Cuando hay un acuerdo en el programa, en el plan, que no es el plan de la derecha que viene escrito con cada inciso como el socotroco que trajo Sturzenegger. Eso es una orden. Eso es una orden de compra. Cuando viene escrito con los incisos es una orden de compra. El asunto es tener un plan, un rumbo con los grandes ejes de qué hacemos con la deuda, qué hacemos con el RIGI, qué hacemos con los organismos internacionales, o sea, las inversiones, el CIADI. O sea, hay grandes ejes que nos empantanan el desarrollo. Bueno, esos temas los tenemos que discutir, los tenemos que resolver. Y cuando creemos que los tenemos resueltos sin discutir, solamente nos engañamos por las ganas que tenemos de unirnos. Aparece Guzmán.
Claro, es que cuando vos tenés ganas de Cuando unirte vos con el tenés que otro... lo tenés resuelto sin enunciarlo, aparece Guzmán. Hace casi una hora que empezó la cena, Que le- no habíamos hablado de Guzmán, estaba preocupado. Que le decía, no, el Guzmán le decía a Cristina que él no estaba haciendo un ajuste, mirá vos. Sí, bueno, ahora Guzmán es otro Guzmán, como el fondo. Claro, Ahora Guzmán plantea que no hay que... el acordar- rechazo político a una deuda. Yo quería agregar algo a lo que dijo Luque con respecto a las críticas. Hay unas críticas entre compañeros que dicen no queremos que se vuelva a repetir un Alberto. Che, es algo que yo aplaudo. Nadie en su sano juicio querría que se repita un Alberto, ni siquiera Alberto, creo yo. Sí. Ni siquiera Dylan, ¿no? Es como, che, nadie quiere Él quiere que volver vuelva. mejor. Pobre Dylan. El tema es, ¿qué entendemos por un Alberto? Claro. Entonces, entendemos que el problema que tuvo Alberto es que al lado tenía una vicepresidenta mala, que horadaba su poder, o creemos que el problema de Alberto fue Alberto, no Cristina. Es decir, Alberto, el problema de Alberto, a nuestro entender, fue el diagnóstico de Alberto y las políticas que llevó adelante Alberto. Que Cristina se la señalara o no, en el fondo no iba a cambiar mucho su destino. Digamos, el destino de Alberto era el fracaso porque su diagnóstico era errado. Es decir, esta idea de decir, tenemos que volver mejores, como si antes hubiéramos estado peores. ¿No? Es como decir, che, el periodo 2003-2015, como suele decir Amado, lo tenemos que citar al menos 2 veces por noche, si no se pone nervioso. El periodo 2003-2015 es el segundo periodo de crecimiento con inclusión en nuestra historia, después del primer peronismo. Entonces, che, nos tenemos que... Yo lo pondría en duda. Tenemos que tener mucho orgullo de ese periodo, en vez de esta cosa de tenemos que volver mejores, sin 678, sin los patios militantes, sin no sé qué, sin no sé cuánto. Che, dame todo, no saques nada, Dame porque además no 678. sé qué es lo importante en eso. Es como, soy arquitecto y dice esto, mira, sacame esta columna. No me saques esa columna, no saques nada. Y entonces, volviendo a lo de Alberto, che, nosotros no queremos un nuevo gobierno de Alberto, pero no queremos un nuevo gobierno de Alberto porque no queremos un gobierno que le pifie en el diagnóstico y le pifie en las políticas. ¿Cuál fue el dilema de Alberto? Alberto soñó con ser Además que no nos Néstor. represente, Rico. ¿Cómo? Porque termina no representándonos. Claro. O sea, ese cuento de hay que hablarle a todos, termina hablándole a nadie. No le habló a nadie, pero quiero decir, Alberto soñó con ser Néstor. ¿Qué pasó con Néstor? Néstor llegó a la presidencia impulsado por Duhalde. A partir de cierto momento, Néstor apartó el liderazgo de Duhalde. ¿Cómo logró hacerlo? Con legitimidad de gestión. Y quienes habíamos apoyado a Duhalde, vimos a Néstor y dijimos, che, me gusta más, apoyo a Néstor. Eso no quiere decir que nos avergonzábamos de Duhalde, no, aplaudimos a Duhalde y era, che, muchísimas gracias por todo lo que hiciste, fuiste un gran piloto de tormentas, pero ahora Néstor me da mucho más. Alberto quiso apartar el liderazgo de Cristina sin tener legitimidad de gestión. Entonces era el peor de los mundos. Si hubiera logrado eso, yo soy un cristinista emocional, si Alberto hubiera superado con creces al gobierno de Cristina, yo hubiera agradecido a Cristina y me hubiera ido con Alberto. No hay nada más infiel que un peronista. Claro, exactamente. Es como decir, Totalmente. che, Es eso, obviamente es decir, che, vino Néstor y automáticamente se fueron todos con Néstor. Che, es muy fácil. Es lo mismo que le digo a los gorilas. Che, acabar con el peronismo Es facilísimo. facilísimo. Sí, lo único que falta hacer es hacer lo que hacen mejor. Es tan fácil como eso. Claro. Bueno, hasta algunos radicales. ¿Qué hacemos con Axel? Porque ¿qué hacemos? Todo estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con ¿qué se hace con Axel? Es importante. Bueno, que es digamos, la interna. Yo lo que... Ahora voy a dejar pasar, vamos a dejar hablar a Lu del tema. Yo creo que independientemente... Que se muere de ganas. A mí la interna... O sea, perdón. La interna yo esperaba que se resolviera. Creo que si no se resuelve es una falla en la dirigencia. Una falla, no es una falla catastrófica, pero es una falla en la dirigencia. Uno espera que estas cosas se resuelvan en un sótano.
y cada uno reparte y todos sienten que recibieron, su sector recibió lo que más o menos le correspondería y aparecen. Si eso no ocurre, prefiero que ocurra fuera del año electoral. Si eso no ocurre, prefiero que ocurra en un año electoral que no sea presidenciable. Entonces, eso sí, el peronismo ha tenido en los últimos años elecciones divididas en años electorales, o sea, la peor de las pesadillas, y sobrevivimos, y aparece. Lo que creo es que lo que no tenemos que dejarnos de nuevo embaucar es no estar hablando del proyecto, porque la pelota, tarde o temprano, nos va a venir. Esto es una tómbola rapidísima, claro. No por mérito propio, es porque es un desastre el proyecto alternativo en Argentina, que es uno solo, viene con arlequines distintos. Yo no Sí. veo dos proyectos entre Axel y... pero no son dos proyectos, pero no por eso, no son dos proyectos. Che, las internas, históricamente, las internas son entre personas que piensan lo mismo, son internas dentro de un partido. O sea, en general, no, pero está bien, pero alguien te alejas un poco y decís, che, también son peronistas. Las internas son eso, son internas, que tienen mucho de personas, tienen mucho de organizaciones, tienen mucho de esas cosas. O sea, las cosas humanas están llenas de vicios humanos. Ahora, me están interrumpiendo, Amado, por eso... ¿No? Ahora vas a saber lo que siento cuando te hablamos encima, sí. Pero voy a tener que repetir para YouTube, o sea, sé conciso en la pregunta. Sí, acá el compañero hace un fuerte halago al Bosnio, gracias. Pero seguí con la pregunta. ¿Se repite? El campo popular se repite cada 20 años. Sí. Sí, yo espero, soy más ambicioso que eso. Está bien. Sí. O sea, el compañero lamenta que como el campo popular viene cada 20 años y tiene 80... Sí. Eso. No, eso es lo que creo que... che, todos... Sí. Sí. Bueno, igual para tu preocupación principal de que 80 y lo de los 20 años, tengo dos soluciones. Una, estamos desarrollando una cosa con el hombre de los 500 años, quizás no llega porque estoy en la misma preocupación. Y otra, tenemos acá los chicos de la Cámpora que se van a ocupar de que antes de 20 años volvamos a vivirla. Así que entre esas dos, relájate, me relajo. ¿Cómo? Son dentro de 10. Lu ya tiene el agendado, dentro de 10 años volvemos con un gobierno popular. No, luchamos siempre, pero en 10 años volvemos con un gobierno popular. Yo creo que es antes. Por eso mi preocupación de decir, muchachos, empecemos a discutir los temas, porque yo veo compañeros que parecen del palo, que no los querría del otro lado, sosteniendo cosas como las que siempre dice Amado, che, las tarifas, la boludez, que no puedo creer que estamos discutiendo todavía esto. O sea, que aplauden. El gobierno hizo bien en acabar con el subsidio de las tarifas, lo implementó mal. No, hermano, no hay manera de implementarlo bien. ¿Viste? Hace bien lo del superávit fiscal, lo malo es cómo lo implementan. No hay manera de implementarlo bien. O sea, hay todavía una cosa mágica. O sea, como que los del otro lado dicen, está bien hacerlo y se implementó bien porque les gusta lo que ocurre, que es el desastre. Sí, ahora salió Amado de la red, ahora lo vamos a entrar. Dios, los del otro lado están de acuerdo con las consecuencias, además de con las ideas. Los de nuestro lado, que tienen una sensibilidad por las mayorías, están de acuerdo con la idea y rechazan sus consecuencias. Bueno, eso es una toxina que falta discusión política. Porque si vos estás
rechazar las consecuencias y estás de acuerdo con la idea, hay algo que nos falta discutir. Y yo lo veo en tipos muy cercanos a nosotros. Lo de las tarifas es un caso emblemático. Es como el test de Boyd de detectar los replicantes. O sea, le haces 4 preguntas y ya sabes que el tipo es un confundido. Pero es del palo, porque efectivamente le duele lo que ocurre. Pero después le decís, bueno, entonces ¿qué hacemos? Nada, déficit cero. Y hermano, ¿te duele lo que ocurre y estás programado por déficit cero? A ese tipo hay que sentarlo y discutir y discutir y discutir. Discutir hasta convencerlo que una cosa lleva a eso que le duele. Nadie quiere déficit, nadie quiere subsidiar tarifas, nadie quiere jubilaciones, nada. Yo quiero que todo el mundo tenga un ahorro, un canuto ya y que entonces se la banca, todos son todos millonarios, quiero eso. El asunto es que yo sé que cuando vos afectás la moratoria jubilatoria, hay más dolor en la Argentina. Cuando vos afectás los subsidios hay más dolor en la Argentina. Entonces, claramente lo que empiezo a entender es que si yo rechazo el dolor en la Argentina, tengo que aprender, digamos, si no me gustan los kilos, tengo que aprender a no ingerir harinas. Me encantan las harinas. O sea, yo comparto la adicción a las harinas. El asunto es que vinculo una cosa con la otra. Tenemos compañeros que no vinculan una cosa con la otra. Bueno, y hoy sostienen esto, de que Milei hace todo bien y Milei hace todo bien, pero lamentan las consecuencias. Amado que le Amado lo está. El abuelo tiene problemas con Zoom. Quería decir algo, ya que está la Cámpora, que es una organización política en decadencia, en decadencia y que va cada vez son menos, por etcétera. Nuestro quinto pronóstico de este año se acaba la Cámpora. Okay. Quiero recordarles que en mayo del 2003, yo te mando un Zoom a vos. Un editorialista de La Nación, Claudio Escribano, pronosticó que el gobierno de Néstor iba a durar un año. Es decir, los pronósticos de fin del kirchnerismo es algo que nacieron con el kirchnerismo. Pero quería señalar algo importante en esto de la discusión de compañeros, que muchas veces lo que sostenemos de este lado, pienso en Amado, pienso en Máximo cuando se plantó frente a la renegociación de la deuda con el fondo, cuando era presidente del bloque, y criticó la negociación de Guzmán, muchos de este lado de la grieta sostuvieron que no era serio. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de seriedad. No era serio. Guzmán, que era nuestro ministro de este lado de la grieta, compañero, qué sé yo, decía, mirá, no, eso no se puede. Cristina había hablado de una quita de la deuda. Él dijo, no, el fondo no acepta quitas, no se puede esto. En vez de ser nuestro hombre frente al fondo, era el hombre del fondo frente a nosotros. Bueno, ¿qué pasa con ese señor? Como lo señalamos recién, Guzmán hoy dice, che, si el fondo manda la plata, si el fondo acepta este acuerdo, hay que rechazarlo políticamente por ilegítimo. ¿Qué pasó en el medio? Pasó la realidad. Entonces, es bueno hoy, cuando vuelvo a escuchar que Amado no es serio, que Máximo no es serio, que la Cámara no es serio, che, me acuerdo que hace unos años los no serios, los que criticábamos ese acuerdo con el fondo, éramos criticados también de este lado de la grieta, un acuerdo que hoy ya nadie defiende, porque no es que Guzmán dice, che, el acuerdo que yo firmé era extraordinario, no quiere ni hablar de ese acuerdo. Entonces, creo que es bueno volver a debatir estas cosas. No dejar. Uno de los grandes problemas que tuvimos en el 2019 fue la falta de debate. Nos decían, che, no hablemos. No hablemos de tarifas, no hablemos de presos políticos, no asustemos a la clase media con esos debates. Che, no quisimos asustar a una clase media que votó masivamente por un energúmeno con una motosierra. Entonces, nos equivocamos en eso. Por eso yo, la verdad, le tengo más miedo a la falta de debate que al debate en sí. Como Lu, como el Bosnio, como Amado, no creo en ningún frente anti-Milei, porque hay mucha gente que está en contra de Milei. Villarroel está en contra de Milei. Che, yo no quiero ningún frente con Villarroel. Melconian está en contra de Milei. Y si a Milei sigue este ritmo, lo vas a tener a Esper en contra de Milei. Claro, entonces, che, o sea, el frente contra Milei va a incluir a todo el mundo, incluso a Milei lo vas a tener contra Milei. Queremos estar, como dice Amado, estamos a favor de un montón de cosas, no en contra de Milei. Un frente anti-Milei era
lo que hicimos en el 2019, que era un frente, una cosa amplia contra Macri, y no hablemos de lo que duele. Pero yo creo que la compañera Lu tiene muchas cosas para agregar. Bueno, arranco por una de las preguntas que había hecho la compañera, que me parece importante, que es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? Decía ella, porque de un lado y del otro, y nombraba a algunos compañeros. A mí me encanta esa pregunta, porque la verdad es que es de lo que tratamos de hablar. Y yo formo parte de una organización política a la que muchas veces se les dice, porque ustedes no salen a explicar y no contestan, y la verdad es que uno trata de no salir a hablar de la interna. Pero si sistemáticamente, incluso compañeros que formaron parte de esta organización, vienen y dicen, y bueno, y en algún momento hay que salir a contestar. Por supuesto que uno desearía que no se esté dando esta discusión en los medios de comunicación. Ojo, tampoco porque quiere que sea una discusión tras bambalinas, bajo llave y demás, porque también creemos que los debates hay que darlos a cielo abierto y con la militancia, pero los debates de programa político. Ahora, esto lo traigo porque la verdad es que a mí me encantaría que hablemos mucho más de qué estamos haciendo. Creo que lo hacemos. Creo que tiene menos rating. Creo que todos los medios, y me pasó a mí, que no soy una dirigente de no sé qué, que me escribieron toda la semana para hablar de la interna y no me escribe nadie para hablar de qué está haciendo la cámpora, de qué está pasando en los barrios, de cómo le está yendo a los compañeros de los centros de estudiantes que les veo ahí, cómo nos está yendo a los municipios que gobernamos. Entonces, la verdad es que estamos haciendo un montón de cosas, pero tienen menos prensa y menos rating. Y ustedes no esperen que se los cuenten los medios porque ustedes lo saben. Por algo están acá en un espacio de discusión política y la compañera decía que militaba también en la organización. Pero bueno, igual me gusta la pregunta porque me gusta siempre tratar de poner el foco ahí. ¿Y qué estamos haciendo en el amplio sentido de la palabra? Desde Cristina hasta el militante más de base de la organización, que tratamos de no hablar de bases y dirigentes porque no, pero para que se entienda. Cristina está en una discusión sobre la reconstrucción de un movimiento para volver a ganar, no para ganar las elecciones legislativas de este año solamente, para volver a ganar y volver a poner un gobierno que piense y que priorice y defienda a su pueblo en la Casa Rosada. Para eso se puso al frente del principal partido de oposición, del Partido Justicialista, y desde ahí está tratando de trabajar y proponer la construcción de un programa político. Le decía recién a Rinco, que después, ahora te lo digo en público, que me haga acordar, si cuando terminamos yo no le hablé de esto que le traje, que es el compilado que desde el Partido Justicialista, no es un librito, la solución a los problemas no es un librito, lo que pasa es que este librito reúne todos los discursos que viene dando Cristina. No es un compilado de discursos, es ejes en los cuales Cristina está diciendo, para esto hay que construir una propuesta, para esto hay que construir una alternativa. Entonces habla de la actualización del mundo laboral, habla del sistema tributario, habla de soluciones para el problema con la deuda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de proponer y dar esas discusiones. Por eso hace 15 días lo del Congreso Educativo, por eso nuestros compañeros están intentando construir una alternativa, una propuesta para pensar cómo es nuestra relación y sobre todo la relación de los más pibes con las nuevas tecnologías y qué pasa con las apuestas online y qué pasa con la destrucción del sentido de comunidad en nuestros territorios. Y así como podemos hablar de esa discusión de programa, que es lo que está haciendo Cristina, también está Cristina haciendo la construcción de una estrategia política electoral para que este año el peronismo tenga mejores representaciones y obtenga mejores representaciones, ahora sí, en las elecciones legislativas en los distintos distritos, en las distintas provincias. ¿Y qué está haciendo la Cámpora? Que es lo que creo que preguntaba la compañera. Bueno, la Cámpora, primero desde su militancia política, a pesar de haber sido siempre señalada como una organización que era el brazo ejecutor de las políticas de un gobierno nacional, cuando dejó de estar en el seno de un gobierno nacional, realizó y llevó adelante una construcción política que le permitió ganar 13 municipios en la provincia de Buenos Aires, y no lo traigo acá como una medallita, lo traigo para decir que hay una apuesta en el mediano y largo plazo de que compañeros y compañeras y organizaciones y espacios de construcción colectivos forjados al calor de la doctrina justicialista y de lo que Néstor y Cristina nos enseñaron desde el gobierno puedan construir representación en sus territorios. Porque Cristina... ¿Cómo, compañera? ¿Como algo bueno o, no, o querías hacer un...?
Bueno, está bien que traigas eso a colación porque precisamente lo que yo estoy hablando de las victorias en distintos municipios de la provincia tuvo que ver con una apuesta de representación política. Y esos compañeros son los que a cuántos acá nos ha pasado, que han ido a algún territorio y dijeron, ay, te voy a votar porque no pareces de la Cámpora. Bueno, ¿cuánta gente más de la Cámpora conoces? Capaz la Cámpora es esto y no lo que te están contando los medios de comunicación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso, construir organización comunitaria, organización militante, peronista y construir representación. Porque cuando Néstor dijo que tenía que construir una organización política para que hubiese uno nuestro en cada pueblo, uno que no tuviese miedo de perder una elección y que al día siguiente siguiese estando de este lado, tenía que ver con eso, con la garantía de continuidad del proyecto político, independientemente de quiénes eran las conducciones que en ese momento pudiesen llevar adelante un proyecto nacional. Cuando Néstor asumió les juro que voy a volver a lo de la interna, pero como la compañera hizo como el doble clic ahí. Cuando Néstor asume en el 2003 y dice, formo parte de una generación diezmada, para mí en Néstor no había solamente una reivindicación nostálgica, un homenaje hacia atrás, sino una pista de que lo que iba a hacer hacia adelante era reconstruir una generación militante que pudiese a lo largo del tiempo, con el paso de los gobiernos, seguir creyendo en un proyecto político colectivo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y sí, no tienen mucho rating, no salen en muchos lugares, pero la verdad es que hay compañeros y compañeras que hoy nosotros estamos acá en la capital federal, pero que están desde La Quiaca hasta Ushuaia. De hecho, concretamente en Ushuaia hay un intendente también de nuestra organización y en La Quiaca no, pero hay una compañera dando enormes peleas como es Leila Chaer, construyendo representación y construyendo organización comunitaria. Y quizás lo más visible de todo esto que estoy diciendo son los intendentes, pero también lo son los compañeros que construyen representación en otros territorios, en la Ciudad de Buenos Aires, que intentan construir representación en las comunas, que intentan construir representación en los barrios. Yo fui legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, intenté construir alguna representación de un sector de la ciudad que no sentía que sus demandas fuesen representadas, escuchadas por un gobierno de la ciudad que cree que limpiar la ciudad es barrer a las personas en situación de calle. Entonces, y veo ahí a compañeros y compañeras de la militancia universitaria que el año pasado ganaron cientos de centros de estudiantes a lo largo y ancho del país, en los secundarios, en las facultades, que ganaron 4 centros de estudiantes en la UBA, uno de ellos el de FADU, que no se ganaba desde los 70. Entonces, capaz les parece chiquito, pero la verdad es que si yo lo sumo a lo largo y ancho del país, me da un proyecto que en algún punto, más allá de esta discusión de esta semana sobre el cronograma electoral y la disputa en la provincia de Buenos Aires, me da esperanza. Me parece que quizás hoy no estemos haciendo las cosas lo suficientemente bien como para venir acá a esta cena a aplaudirnos entre nosotros, pero que hay miles de compañeros que están haciendo las cosas bien en un montón de territorios. Y eso también fue gracias a Néstor y Cristina, y eso también es gracias al proyecto que lleva adelante la Cámpora. Y para mí también eso tiene que ver con la apuesta de Máximo, que a Máximo creo que lo putean muchísimo. Y para mí tiene que ver con algo que decías vos hace poco y que decía hoy un compañero, que es que, bueno, se dedicó a construir una organización política en la que hay un colectivo que prima por sobre lo individual, y yo sé que a algunos eso no les gusta, no lo entienden, creen que tiene un interés oculto. Bueno, no sé cuántos compañeros y compañeras pueden hacer una columna como la que pudo llevar adelante la organización el 24 de marzo, y yo no lo digo a los fines de jactarme de nada, yo lo digo porque ahí hubo 11 cuadras de pibes que estaban ahí solamente porque están convencidos, solamente porque están convencidos. Que tendríamos que salir más seguido. No, lo que pasa es que nosotros salimos todos los días. Lo que pasa... Entró la bandera de los desaparecidos en plaza, entraron las madres y las abuelas y la Cámpora no estaba. Sí estaba. No, porque yo estuve... Ya, proyectemos... Sí, estábamos. Llegamos antes de que empiece el acto, nos fuimos después de que terminó, estuvimos al lado... Entró primero el MCT por Diagonal Norte y atrás entramos nosotros. Sí, pero ¿cómo no va a entrar la columna de la Cámpora? O sea, va no está bien. desde a veces llegamos un poco más tarde porque venimos desde el ex-ESMA, pero llegamos a escuchar el acto entero. Disculpame una cosa. Perdón, Amado quiere hablar Amado. No, me parece, hagamos una discusión constructiva. Bastantes fiscales tenemos que soportar los kirchneristas para hacernos de fiscal entre nosotros. Hagamos una... Bueno, siempre fuimos muy fiscales, o sea, siempre fuimos muy autocríticos. No, somos exigentes exacto, entre nosotros, somos muy y eso exigentes. Está bien. O sea, siempre nos tiramos tiros en el pie. Hay cuestiones que son objetivas. ¿Cómo? Nosotros estuvimos ese día ahí. Es cierto que marchar desde el ex-ESMA a veces te hace llegar un poco más
tarde, pero la verdad es que justo este acto Che, llegamos es contundente. antes O sea, pará. de que... En la marcha de la Cámpora es contundente. Es como ese día ilumina a todo el mundo, nos llena de esperanza a todo el mundo, es una columna increíble. La organización de la Cámpora, justo le decía a un compañero hoy, que yo escucho críticas desde los pibes de la Cámpora. O sea... Lo que me parece que si algo sobre lo que no hay que dar explicaciones es sobre esa marcha. ¿Cómo? No, lo que decía es que me parece que si sobre algo no hay que dar explicaciones es sobre esta marcha. No, por eso. Pero en general... Lo único que falta. En general somos muy críticos, no vemos... Nos pasa el kirchnerismo. Porque el yo te diría al kirchnerismo, revés, ¿no? ¿por qué otros compañeros no fueron a esa marcha? Sí, sí. Que era multitudinaria y federal. Sí, No, sí. pero aparte las pocas veces que no hemos entrado a la plaza fue porque estaba explotada. Y me parece un síntoma más que positivo. Es una buena noticia. La verdad O es que sea, fue una buena noticia. Igual que pasó en la marcha del Día de la Diversidad. Igual. Sí. El 2017, sí, la marcha del 1 de febrero, dice Amado. No, la de ahora, claro. Sí. Pero esto que decía la Sigamos, compañera, pará. porque eso, lo que pasa es que nosotros estamos todos los días, no es que nos juntamos ese día. O alguien acá no tiene una básica cerca de su casa, alguien acá no puede dar cuenta de las actividades. Yo hace 15 días estuve con 1000 compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires que fueron a realizar una jornada solidaria en una de las ciudades más golpeadas por una de las tragedias más horribles, como fue la inundación en Bahía Blanca. Hubo 500 compañeros un viernes, 500 compañeros un sábado que estaban ahí solamente a los fines de tratar de ayudar a vecinos y vecinas de esa ciudad que nunca en su vida habían visto, que quizás nunca vuelvan a ver, pero que estaban ahí porque realmente creen en la acción solidaria y en la organización colectiva. Y no salió a ningún lado. Y no me molesta, porque no lo hacemos para eso. Pero lo que no puede pasar es que compañeros militantes del Proyecto Nacional, porque no lo vemos en los medios, creamos que esas cosas nos pasan, compañeros. O sea, también nosotros... Totalmente. ¿Cómo lo hacemos saber? No, perdón. No, perdón. Que lo tienen que hacer saber. Bueno, pero, créeme no, si te digo que no. nadie lo Pero levantó perdón, en la gacetilla de prensa, compañera. Compañera, eso Pero si lo que, sabías, además, era lo que para estás decir que estaba pidiendo con es Pechera. que llegue hasta vos. cambia de canal. Y habría... Y no, pero... Che, hay que cambiar de canal. Porque, ¿qué pasa? Che, pero perdón, mirá lo que pasa acá. No, pero ahí está. Lu Lo que viene y pasa nos es que dice el lo compañero- que- El compañero se tuitean otras cosas y no tuitean eso. Yo no te puedo explicar la cantidad de tweets que hicimos sobre el 24 de marzo, Bahía Blanca, las jornadas solidarias. Pero, compañeros... Y sí, es que perdón. Bueno, yo ahora perdón. se los voy a pasar, así lo retuitean y se los Che, mandan a los de la radio. Totalmente. Nosotros somos víctimas de lo que dice Lu, de decir, che, les inventan el tema les instalan el tema de la interna, y como es el tema instalado, empezamos a hablar de la interna y no estamos hablando de todo lo que hay, de todo lo que se hace. Boño, mirá si será como estás diciendo, que en nuestro espacio se habla del superávit o déficit fiscal. Sí. Y yo lo que diría es que lo de Bahía Blanca fue espectacular la presencia, y ojalá hubiera un país con pecheras otra vez como fue en la inundación de La Plata. Y les pegaban como en carreta, viejo. Sí. Pero realmente, compañeros, nosotros también tenemos que salir de ese estado de comprar un discurso derrotista en el que parece que no se está haciendo nada. ¿Dónde hacen las cenas MAC cuando las hacen? Me parece a mí, o es en un centro cultural de la Cámpora. No, perdón, se lo Porque prestamos a la Cámpora. ¿Cómo? Se lo prestamos a la Cámpora. No sabía eso. Son No, de la claro, nos Cámpora. vamos. No, les saqué la careta. Levanten todo. Hay algo Pero genial. además hay otra cosa. Si alguna vez tenemos dudas, solo hay que mirar la campaña de difamación que hacen del otro lado. Si la Cámpora estuviera muerta, es como Cristina. Si estuviera muerta, no estarían hablando. ¿Entendés? Es como decir, che, de los que ya no tienen ninguna trascendencia, no salen a pegarle. Entonces, le salen a pegar porque efectivamente, si nosotros no vemos el trabajo que hacen, los otros sí lo ven. Además es la Cámpora de Schrödinger, ¿no? La Cámpora es una organización satánica. Que ya desapareció. Vive del Estado. Después decías, pero che, como dijo Lu, ya no gobernaba, pero seguía la Cámpora, entonces le pagan por ir, pero ¿quién le paga por ir? Son todos pibitos infradotados que juegan a la Play y son Rasputín. Es como decir, che, son
Es raro. Son todo. No sirven para nada, pero son los culpables de todo. Exacto, no hacen nada y son los culpables de todo. Y además, los partidos políticos que critican a la Cámpora, digamos, llorarían por tener un espacio como la Cámpora. Digamos, la UCR, que cuando el Bosnio era joven tenía la coordinadora, digamos, agradecería al señor de tener algo parecido a la Cámpora. El PRO agradecería. Sin embargo, todos esos espacios denigran a la Cámpora y, ojo, y permean nosotros. Es decir, hay algo que repetimos, estas cosas, como dice Amado, que estamos repitiendo superávit. Martín Guzmán, para no mencionarlo, hace un mes y medio dijo, reconozcamos que el déficit fiscal es bueno, más allá de cómo se haya obtenido. ¿Cómo más allá? Más allá de cómo se haya obtenido, la vida misma. Entonces, y estamos discutiendo eso. Bueno, con la Cámpora pasa lo mismo. Creo que hay que obviar eso, pero obviarlo. ¿Qué hicimos nosotros? Pero me encanta, vos sos lo mirás de la vereda de enfrente, chicos, resolvamos, claro. Vení, cruzá y hacemos. Bueno, claro, a ver, claro. Vamos a volver a eso. Vamos a Dale. a la discusión sobre la provincia, que era lo que nos estaba quedando. Dejo eso para el final, entonces, lo de la compañera, de que quilombo se va a armar. Yo había arrancado por decir estas cuestiones que veo que tampoco sobraban, porque de hecho esto no lo vi, esto no sé qué, lo tienes que comunicar más y demás, porque la compañera había arrancado preguntando, bueno, pero ¿qué se está haciendo? Y yo lo que le había dicho es, nosotros hacemos todo esto, tiene menos rating, no sale en ningún lado, lo que dice la compañera en torno a la discusión de la provincia de Buenos Aires sale en muchos más lugares, a mí me llaman para hablar de eso, no me llamaron para hablar de Bahía Blanca, lógicamente. Me da culpa. Pero obviamente hay un momento en el que hay cosas que también hay que responder sobre algunos temas, porque si no parece que las discusiones se dan a puertas cerradas, o que hay que dejar pasar algunas acusaciones como que la Cámpora está construyendo un golpe institucional, como que la Cámpora no apoya. Miren, yo escuché que la Cámpora no le vota las leyes al Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. De 16, lo explicó el jefe de bloque ayer, Facundo Tinganelli, de 16 leyes que mandó el gobernador a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se aprobaron 14. Las únicas 2 que no se aprobaron fue porque se necesitaban 2/3 y no estaban los votos de la oposición. Escuché lo del golpe institucional. La Cámpora tiene en el gobierno de la provincia de Buenos Aires 4 ministros que, si ustedes se fijan las actividades que hacen esos ministros, no hay ministro de la provincia de Buenos Aires que le generen tantas herramientas políticas y tanta política al gobernador de la provincia. Entren ahora a ver qué hace Daniela Vilar, la ministra de Ambiente. Tiene 2 o 3 actividades con el gobernador no parece la por Cámpora. Semana. Bueno, no parece Cámpora, no intensa, Dani Vilar, compañeraza. Entren Genia a ver qué total. hace Nico Kreplak, entren a ver qué hace Flor Saintut. Bueno, Juan Martín Mena, digamos que tiene un rol ministerial de menos actividad y acto de inauguración y de mucha gestión cotidiana, pero los compañeros de la Cámpora, que son ministros en la provincia de Buenos Aires, lejos se les podría decir que no acompañan y fortalecen no al gobierno de la provincia solamente, al gobernador con su gestión cotidiana. Entonces realmente hay cosas que parece ridículo tener que salir a contar, pero que a veces hace falta porque otros pierden demasiado tiempo y recursos en tratar de instalar algunas cuestiones que no son. En relación a la discusión entonces de la provincia circunstancialmente, del calendario electoral, yo voy a decir 2 cosas que quizás son contradictorias entre sí. Por un lado, creo que hay que desdramatizar que el peronismo está en una situación de oposición, que tiene discusiones internas sobre cómo reorganizarse, que para nosotros que formamos parte del peronismo, que formamos parte del kirchnerismo y que entendemos que esto involucra una discusión entre actores que son parte del kirchnerismo, obviamente nos atraviesan y nos duelen y nos generan muchos debates, y está bien que eso lo reconozcamos y que podamos hablarlo en un espacio militante y en los que sean necesarios. Pero también tenemos que entender que es un momento y que nosotros tenemos que reconstruir una fuerza para que en el 27 podamos volver
a hacer gobierno. Entonces, son las dos cosas. Está bien que nos atraviese, que nos parezca mal, que nos parezca que tenemos que poder ofrecer una mejor manera de solucionar estas discusiones, pero también hay que poder desdramatizar un debate que por ahora y por el momento, y esperemos que siga así, se está dando entre compañeros que integran un mismo espacio político. Y eso está bien. Dejarlo dicho, que esté claro, porque hay muchos que están tratando de traducir esto en otros términos, que no son los que ninguno de nosotros esté planteando, ni de ruptura. Digamos, acá hay un debate sobre cuál es la mejor estrategia electoral para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y hay compañeros que decidieron avanzar en algunas decisiones antes de que haya un consenso de la fuerza política que ganó la provincia de Buenos Aires, y eso obliga a que otros demos los argumentos también en público. Y eso no quiere decir que sea una ruptura, porque de hecho los compañeros vienen sosteniendo que intentan que esto se resuelva de común acuerdo y que el peronismo pueda proponer una alternativa de unidad en la provincia de Buenos Aires. Eso para mí tiene que estar dicho, y creo que no es contradictorio entre sí que entendamos que a nosotros nos puede parecer sustancial porque hace a la reconstrucción de nuestra fuerza política, pero que hay que desdramatizar y no entrar en lecturas fatalistas respecto al espacio. Después, sí, a mí situaciones que me duelen, por supuesto que a mí no me simpatiza y no me gusta que el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires se posicione a sí mismo como algo distinto del espacio político con el cual ganó la provincia de Buenos Aires. Yo veo compañeros muy cerca de él que hacen del cuestionamiento al dedo de Cristina una de sus principales banderas, y la verdad es que si no hubiese sido por el dedo de Cristina y también por la capacidad política de Axel recorriendo la provincia de Buenos Aires, Axel no hubiese sido el candidato a gobernador. Entonces me parece que hay que ser equilibrados y justos en los análisis que se hacen de cómo Cristina ejerce esa conducción. Y así como lo eligió Axel para determinado rol, eligió otros compañeros para otro. Y eso también forma parte de un dispositivo político que tiene una conducción. Respecto a las victorias electorales que traía el compañero, yo estoy muy contenta de que haya reelegido el peronismo en la provincia de Buenos Aires con el gobernador a la cabeza. Pero es un poco ingenuo creer que eso fue solamente por la capacidad política de una persona. De hecho, había una compañera recién que señalaba algo respecto a los votos netos. El gobernador en la provincia de Buenos Aires sacó menos votos netos, alguien decía algo de los porcentajes, menos votos netos que los votos que sacaron los intendentes. Y no hablo de los intendentes de la Cámpora. Creo que los intendentes han aportado muchos votos a la elección del gobernador de la provincia. Creo que los intendentes de la Cámpora, de hecho, son de los que más lograron llevar y acarrear los votos que nuestros intendentes en los municipios en los que reelegían llevaban, pero no es cierto que el resultado de la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires haya sido arrolladora respecto ni a la elección nacional ni a la elección de los intendentes. De hecho, sacó menos votos netos que lo que sacaron los intendentes, incluso teniendo un padrón más grande, porque votan los extranjeros que en la nacional no. Entonces, digo, hagamos un análisis serio, y esto no es en desmedro del compañero gobernador. Esto es un análisis abarcativo, inteligente y serio respecto a cómo se construyen las victorias en la provincia de Buenos Aires. No es solamente por una gestión en la provincia y no es solamente por la candidatura individual de un compañero o compañera, es un dispositivo y una fuerza política provincial. Por eso nosotros decimos que eso tiene que jugar todo junto en la elección de este año, porque efectivamente las diferencias existen, porque hay aparatos que son de orden local, que traccionan de otra manera para una elección, y eso tiene que estar todo puesto a disposición de una misma elección, que tiene que ser para los consejos, para la provincia y para la nación en una misma fecha. Amén de que además ir a votar 3 veces, un montón de cuestiones, pero sobre todo porque para la construcción de una fuerza política a nivel nacional necesitamos concentrar todas las fuerzas en una misma elección. Sobre la subordinación, creo que salió de un comunicado o de un posicionamiento del propio gobernador que hablaba de la lógica de la traición o la sumisión o la subordinación. Para mí lo contrario a la traición es la lealtad, no es la subordinación. Y para mí es un error grave de caracterización política entender que lo contrario a la traición es la subordinación. Porque yo realmente creo en las conducciones políticas, en el verticalismo y en el privilegio que está en una conducción nacional. Una conducción nacional que además es la que
garantizó y gestionó y proyectó la victoria de ese compañero en la provincia de Buenos Aires. Y esto no creo que sea en desmedro de él. Creo que es un error que él no lo pueda poner en consideración. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que lo contrario a la traición es la lealtad y no la subordinación. No se puede generalizar, no en todas las unidades. Hay algunos que lo dicen, tal vez es una barbaridad que digan eso, pero no se puede generalizar. Igual, no empecemos a qué dice quién, qué dice qué. Por último, sobre lo que decía la compañera. Cada vez que uno vuelve atrás en ese momento, lo revisa y todos sentimos que deberíamos haber hecho quizás algo distinto, pero cuando nos ponemos a pensar qué tendría que haber sido, es difícil encontrar esa respuesta. Esas semanas, recordemos que cuando Sabag Montiel gatilló en la cabeza de Cristina, nosotros veníamos de muchos días de estar en la puerta de la casa de Cristina precisamente porque habían ido un grupo de caceroleros durante el juicio de vialidad con la reproducción del testimonio de Luciani o del alegato de Luciani a pantalla partida en todos los canales de televisión como si fuese una cadena nacional, a pantalla partida de un lado Luciani y del otro, ¿se acuerdan, no? La casa. La casa de en la Cristina. esquina. Esa noche fue cuando aparecieron, casi porque en la tele les estaban diciendo, es ahí, aparecieron los grupos chiquitos, minúsculos, de caceroleros en la puerta de la casa de ella y ahí fuimos todos. Y estuvimos muchos días en la puerta de la casa de ella. De hecho, creo que fue primero una seguidilla de 4 o 5 días en los que fuimos muchos compañeros y compañeras y cada vez más a expresarle nuestro cariño a la puerta de su casa y sobre todo a cuidarla. Un sábado de la mañana que ese domicilio de Cristina apareció vallado por la policía de la ciudad, por Horacio Rodríguez Larreta, queriendo para mí dar una demostración de dureza, pensando en su propia proyección. Sí, no dejaban entrar a Máximo, ¿te acordás que tuvo? Y ese día se armó bastante quilombo. Ese día se armó bastante quilombo. A Máximo, a Axel, a muchos compañeros y compañeras, al Cuervo también, a muchos compañeros. Pará. Y ese día se armó el quilombo que se armó porque hubo compañeros que decidieron tirar abajo las vallas para estar más cerca. Bueno, a la compañera le encanta. Ahí yo no salió en el coso, así que no lo voy a decir yo en voz alta, pero lo que dijo el compañero, había 3 esquinas. En algunas había algunos compañeros, en otra había otros y en otra había otros. En una estaba el compañero que acaba de mencionar. Y bueno, y la militancia se abrió camino para cuidarla a ella. Entonces, tampoco nosotros miremos hacia atrás y sintamos que no hicimos nada, porque yo creo que no es así. Sí, tengo que coincidir con vos en que uno mira hacia atrás y se pregunta todo el tiempo si debería haber hecho algo distinto. La verdad, compañera, es que yo me lo sigo preguntando, pero cuando lo hago no encuentro una respuesta distinta. Sobre todo porque la compañera que dijo, se van a su casa sin romper nada, fue la compañera. Absolutamente. Sí, sí. Y al día siguiente hubo una movilización, la más grande de la historia desde la vuelta de la democracia, que dio cuenta del estado de la fuerza política en ese momento, porque no se pudo ni consensuar quién hablaba. No sé si se acuerdan, hubo una lectura de documento. El tema, compañera, fue cuando la condenaron, no en ese momento. En ese momento la respuesta fue más. Bueno, pero todo el tiempo, pero está bien, pero todo el tiempo vuelve, porque entonces no fue ese día y fue cuando... Y bueno... Porque algunos hechos políticos son rupturistas y no hubo ningún hecho político rupturista que nosotros, porque yo también me acuso, no es que estoy acusando a tal o cual, ni me acuso a la Cámpora, no, nada que ver, o sea, estoy hablando de todos los que cantábamos qué quilombo se va a armar. Y la verdad es que a Cristina la tocaron más imposible, le enfermaron a la hija, Sí. la acusaron de robos absurdos, la están acusando... Está bien, pero A ver, pero Amado quiere decir algo. ¿Y cuál? Amado. Yo quiero, solo, ay, A ver, perdón, Amado. dale. No, dale. El mejor quilombo que se puede armar, yo creo que es que Es vuelva ganar a la ser elección. Cristina Sí, es que- presidenta. Y yo sí. estoy trabajando para eso. Esa. A eso le tienen miedo.
A eso le tienen miedo. En menos de No 10 que años. tiremos un par de vallas En menos más. de 10 años. En menos de 20. Sí, no, 10, pues ya nos quemamos 10. Se cortó el Zoom. Ok. Decir algo, ya dijiste. Dale. Ah, bueno, dame ánimo, porque... Sí, voy a tratar de... Sí. Pero yo te quiero decir que 60 años para atrás hubo 4 shocks en la Argentina, situaciones dramáticas económicas, el 75, el Rodrigazo, el 81, cuando se va Martinelli, explota todo, en el 89 con la interpelación de Alfonsín y en el final del 2001. Sí. Y lo que te voy a decir es que de esas 4 veces, solamente una gobernó el peronismo, que fue en el 73. En las otras hubo 2 gobiernos radicales y otro gobierno militar. Cuando gobernó el peronismo, ese shock, se tomaron medidas a través de la fuerza que hizo la CGT en ese momento para mitigar completamente el shock, de tal manera que se generó al contrario. Se generó una situación económica beneficiosa, lamentablemente después vino el golpe y eso se cortó. Más allá de que había una inflación y que, bueno, lógicamente los ligados produjo una buena inflacionaria, pero el nivel de vida no bajó, de la gente no bajó. Las paritarias que se hicieron en ese momento fueron históricas. Incluso muchas paritarias que se hicieron en el 75 siguen vigentes. Entonces, que haya un cambio de gobierno, que es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros no queremos que Milei gobierne un día más. Que se vaya el gobierno, que caiga el gobierno. Y puede venir un gobierno que, más allá de la crisis y la devaluación y de todo lo que podría pasar, se pueden tomar medidas. La lástima que no, el compañero Gurú no está ahora escuchando, pero se pueden tomar medidas paliativas inmediatas que pueden hacer que esa crisis no la pague el pueblo. Porque no necesariamente tenemos que coluir de que si hay una crisis económica la va a tener que pagar la gente, no. Pero para eso hay que ganar elecciones. Para que eso ocurra... Igual yo no te... No lo sé, no, está bien, no, pero quiero decir, lo que plantea Lu es ganar elecciones. Sí. Es decir, volver, por eso... No, lo que él me decía, perdón que estaba reconectando a Amado, lo que el compañero me decía es esto de... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, ok. No, lo que él me refutaba es lo que yo había dicho al comienzo, de que hoy cualquier salida va a tener en lo inmediato una destrucción de bienestar, porque seguí, viste, el multitasking ya no me funciona tanto, te seguí un poco la cronología histórica, ahí me cuesta pensar que una caída del gobierno hoy no genere un reacomodamiento, una dinámica que sea penosa para las mayorías. No, puede ser positivo en el mediano plazo, o sea, puede ser, por eso, es, sí, por eso, tenemos el 2001, perdón, tenemos el 2001, el 2001 fue una, por eso, está bien, el 2001 tuvimos eso. Tuvimos un gobierno de transición que para mí fue relativamente bueno. Fue una gran historia porque rápidamente tuvimos el mejor gobierno. Igual, es por eso, vos soñás que esta transición cae en manos de ese Néstor inmediatamente, que no hay un trulalá por eso. Yo digo, por eso. No, eso seguro. Perdón. No lo sé. Pero perdón. Por eso. No Perdón, estamos de acuerdo. perdón. Si sube Villarruel, Estamos en condiciones de pensar algo mejor que cualquiera. Por eso. Si sube Villarruel no estamos mejor. Pero yo creo que...
Por eso, yo creo... está bien, Este bueno. tampoco. Pero digo, yo creo que... Bueno, a ver, Amado quería hablar. No, a mí esta reunión, yo me quedé con lo de, che, no hicieron lo que tenían que hacer cuando fue el intento de feminmagnicidio contra Cristina. Me parece que nosotros muchas veces nos comportamos como sommelier de cosas que son un poco más dramáticas, ¿no? Y me parece que muchas veces proyectamos la frustración colectiva en la cámpora. En algún momento estuvo debido, después apareció Vudú. Siempre hay alguien que cuando le quieren pegar a Cristina, aprovechan pegarle porque es más fácil al otro. Y en realidad, en algún sentido, le están pegando a Cristina. Y en ese camino, ahora retomando lo que decía el Bosnio, me parece que hoy el sistema está más preparado que en el 2001 para tener una salida antipueblo. Y no nos olvidemos que Kirchner salió segundo en la elección. Que el sistema estaba preparado para una salida antipueblo en ese momento también. Entonces, lo peor que podría pasar es una salida, sea electoral o sea abrupta, de esto para entrar en un modelo. Imaginemos que hoy fuera Alberto Fernández. Bueno, estaría consolidando las políticas de Milei. pues yo creo que siempre... Nosotros lo que necesitamos es algo nítido que confronte, que diga todo lo que se estatizó, todo lo que se privatizó se va a estatizar. Todos los tipos que echó Milei los vamos a tomar. Van a aumentar las jubilaciones, van a aumentar los salarios, vamos a proteger la industria nacional. Las tarifas van a estar bajas y los alimentos van a ser baratos. No es tanto. Sí. Bien. Bien. Sobre todo cuando lo hicieron Néstor y Cristina de taquito. No, es cierto que hoy estaríamos en una situación muy distinta al 2001, más allá de la situación en sí. Tenemos la experiencia de Néstor y Cristina en el 2001. Veníamos con una antipolítica en la piel que era muy difícil. Una elección, no volvíamos a tener una elección como la del 2003, donde Néstor sacó 22 puntos. Pero bueno. Bueno, vamos a ir cerrando y liberando nuestra... Porque los de la cámpora quieren el local, nos echan. Pero, no, quería una pregunta simplemente, para la juventud, los jóvenes que nacieron con posterioridad al siglo XVII, les quiero comentar que hubo una época en la que no había mucha elección, como decía nuestro amigo Artemio López. Él dice, hasta el 2003, el PJ, el peronismo, junto al radicalismo, formaban parte de los partidos del ajuste neoliberal en la Argentina. Es decir, la crítica a Menem no era una crítica del modelo, sino una crítica de la... Patilludo. Sí, de las formas, de la Ferrari, la pista de Anillaco, Yuyito ya en aquella época, pero no el modelo. Y la verdad, la alianza fue eso, fue decir, che, seguimos con el mismo modelo, pero con un tipo que parece un poco más aburrido. Es decir, lo que ha cambiado el kirchnerismo, la Argentina, es colosal, en el sentido de que aún hoy, que sentimos que nos pasaron por arriba, que nos llenan la cara de dedos, que tenemos un lunático apoyado por el 0,1% más rico del país, que vemos gente que dice que está hecha pelota y dice, bueno, pero hay que darle tiempo, qué sé yo. Che, aún en esta situación tenemos, como dice Amado, la experiencia de los 12 años kirchneristas. Es decir, che, ya ocurrió. Más allá de que te bajen el precio, que te digan, no, lo que pasa... fueron años de commodities altas, que se cayó el mundo también. Se cayó el mundo con Cristina. Se cayó 2008. Lima. Entonces, recordemos eso, y me parece que es bueno no diluir eso, no caer en... Tenemos tendencia a bajarle el precio de esos 12 años para seducir a un interlocutor no necesariamente del palo. Che, tenemos que seducir con los resultados, no con prometer que vamos a volver mejores, sin esto, sin aquello, sin decir no sé qué, sin militar.
Che, al contrario, tenemos que militar. Claro, porque al con final fuerza. es sin Cristina. ¿Cómo? Al final es sin Cristina. Sí. Exacto. Entonces, Son formas che, de decirlo. Pero dejo la El palabra. vamos a Lu. volver mejores era, vamos, sin Cristina. Sí, sí, es eso. Es un eufemismo. Es un eufemismo para perdón, decir es que. ¿Querés la última pregunta? Pero vení, acércate al micrófono, porque en el chat me tienen... No, no hay preguntas. Quiero dar el ejemplo acá con él, que es amigo, porque el chat... No, me tiene... ¿Para qué? Perdón, quiero este mensaje. Esta es la última cena en la cual alguien habla sin acercarse al micrófono. No es porque me preocupe el que hable, sino que en el chat me linchan. Y es cierto que son virtuales, pero son muchos. Entonces, es este problema de que es como con la inteligencia artificial, que yo soy de los que le dicen por favor y gracias, porque no sabes si en algún día no te la vas a encontrar. Entonces digo, esto es lo mismo. Lo del chat no sé si no me los encuentro en un bar y son muchos. Y es muy molesto estar escuchando un silencio, un murmullo. Entonces, a ver, ¿qué querías decir? Preguntar. Decir esta chica brillante y con tanto ímpetu, si fuera nuestra candidata a presidenta. Yo no soy tan chica ya, pero te lo agradezco. Sí. Pero el ímpetu. Eso es una cuestión de Dejé ser secretaria perspectiva. de la JP hace pocos meses y fue tipo, bueno, listo, basta, Sí, dejen sí. de invitar a cosas de juventud porque ya tengo compañero de 15 años, boludo. Ojo, está mal. le decimos chica a Cristina. Chica, porque yo soy... Le decimos Es chica a otra cosa Cristina. extraordinaria Claro. que nos gusta, Es la ¿no? chica que nos Chicos, gusta, sí, por eso. Que haya chicos fue la militando candidata a las presidente secretarias. y sacarías el 70% de los votos. ¿Qué podrías hacer? ¿Para ser candidata? No. Una vez No, ya sí, ganaste, una vez que llega ganaste con el ¿Cuál es nuestro 70%. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es nuestro ¿Cuál- DNU? cuál es No, nuestro no es DNU? cuál es nuestro proyecto. ¿Qué te permite el sistema que vas a poder Bueno, hacer sí, ya con el vimos. sistema judicial? Ya vimos. Ah, Sí, bueno, bueno. yo creo que Bien. pará, ya, con esto... Sí. Sí, sí. Bueno, con eso, una cosita más y un cierre. Y ya está, eso cierra. No, yo creo que ahí con lo que dice el compañero, más allá de quién saque el 70% y nos permita volver al gobierno, yo creo que nosotros dejamos discusiones pendientes durante el gobierno de Cristina, o más que discusiones pendientes, batallas que intentamos encarar y que no logramos, que por supuesto que subimos el piso de esas discusiones, porque una cosa fue la discusión con la ley de medios, que ni bien asumió el gobierno de Mauricio Macri se ocuparon de derogar, pero bastante profundizó esa discusión en torno al rol de los medios de comunicación en nuestra sociedad. También dimos una discusión sobre la democratización del Poder Judicial, que para mí fue central, quizás porque en ese momento estudiaba Derecho, pero igual creo que fue muy importante, que rápidamente, una vez aprobado el paquete de leyes de democratización del Poder Judicial, el Poder Judicial se ocupó de derogar gran parte de esas leyes, y me parece que hay cosas para que repensemos cómo encarar. De hecho, hay experiencias para prestar atención en México, en Bolivia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Cristina señaló que en los procesos de destitución de gobiernos populares en la región, en la mayor parte de los países, Ecuador, Brasil, Argentina, la persecución a los líderes populares se estaba haciendo a través del Poder Judicial, excepto en Bolivia, que habían tenido que sacar los tanques porque Bolivia elige a sus jueces? Ahora México está discutiendo una reforma muy importante del Poder Judicial, también con elecciones para los magistrados, y creo que hubo algo que marcó la compañera para que nosotros y nosotras profundicemos en esos debates, que fue... me voy a ir, pero bueno, hagan otra charla otro día y con alguien que sepa más de esto, pero en algún momento la compañera, estadista como es, marcó preguntas en torno al diseño institucional del Estado, que arrastra definiciones de tiempos de la Revolución Francesa en cuanto las disputas de poder eran bastante distintas. Un Estado pensado para garantizar la libertad de los individuos ante un Estado que era absolutista, y hoy el problema que tenemos los individuos es que el Estado no es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a las corporaciones. Entonces hay un diseño institucional profundo, de fondo, sobre cómo se distribuye el poder, porque, como dijo Cristina, no alcanza con que te voten para presidente, porque eso solamente es un porcentaje del poder en el país. Y para mí esa discusión tiene que ver con el diseño institucional, porque incluso un gobierno, como bien decías después, con un presidente o presidenta elegido por el 70% de los votos, seguiría solamente teniendo un porcentaje del poder frente a un montón de corporaciones que de hecho son más poderosas que los estados en muchas partes del mundo y acá también. Entonces, para mí esa
es una discusión. Creo que tu pregunta no era tanto qué haríamos, sino qué te dejaría, qué los dejarían hacer. Eso. Bueno, hay que discutir eso. Así que para mí ahí hay un debate central. Y hablando de debates, esto era lo segundo. Eso no salió en el micrófono, No, perdón, ¿no? muchachos, no se abren más ventanas. No se abren más ventanas. Eso- Volvemos al DOS. Al DOS. Eso No hay más primero, ventanas. eso. No hay más ventanas. No hay más Por eso, ventanas. ya está, ya está. No hay Sigamos. más ventanas. No, No hay más ventanas. Bueno, Sí, ahí silencio. con la columna. Lo que pasa es que No, no queríamos no llegar contestes. tarde a la plaza, pero No yo quería contestes. que la columna de la Cámpora pasara por tribunales desde el ex-ESMA antes de llegar a la plaza, Sí. pero no queríamos llegar tarde a la plaza, así que no pasamos por tribunales. Pero yo creo que la marcha Listo. 24 de marzo tendría que hacer un desvío y pasar por el Palacio, que no hay que decirle Palacio, por la sede de la Gran Corte idea. Suprema de Justicia Bueno. Nacional. Segundo punto. Listo. Segundo punto. Muchachos, silencio, por favor. Estamos yéndonos. ¿La quieren escuchar o Segundo escucharse? punto. Le traje acá a los compañeros esto que igual ya lo mencioné, Bien. que es el compilado que sacó el Partido Justicialista con los ejes en torno a los cuales el peronismo tiene que poder construir propuestas y concretamente programa, porque como bien decía Amado, no alcanza con construir el frente anti Milei, antifascista. ¿Qué hace el frente antifascista con la deuda, por ejemplo? Sí. Entonces hay que poder discutir estas cuestiones y parte de eso es lo que Lo llama entiendo Guzmán. viene planteando la Claro, lo ponemos a compañera. Guzmán. Así que, dicho eso, yo les quiero agradecer a todos y a todas por el espacio de discusión, de reflexión colectiva, con las cosas en las que llegamos coincidiendo, con las cosas en las que coincidimos a partir del debate y con las cosas con las que nos vamos disintiendo. Y sí voy a decir que efectivamente yo formo parte de una organización política en la que todo el tiempo se le piden cosas, se le cuestionan cosas, ni hablar de los cuestionamientos de las derechas, del poder concentrado, que es algo que en verdad nos sube bastante la autoestima, Sí. que sea el grupo Clarín, Javier Milei, Es un termómetro Mauricio correcto. Macri, los que todo el tiempo están diciendo que la Cámpora es el problema del país. Algo bien sobre nosotros dice. Y también que muchos compañeros del campo popular nos señalen y los cuestionen, son las críticas que más nos cuestan, pero para mí también hablan de la centralidad y la expectativa que tienen en la organización política de la cual yo integro. Y para mí eso es algo bueno, porque nos lo piden a nosotros, no se lo piden a otros. Y para mí eso habla bien de nosotros. Y lo último que quiero decir, porque me quedé con la compañera que preguntaba qué estamos haciendo, y yo veo allá muchos compañeros y compañeras que presumo, como le decía el compañero, yo ya no soy de juventud, de compañeros mucho más jóvenes. Veo a la presidenta del centro, a la presidenta del Centro de Estudiantes de Exactas, veo a compañeros y compañeras de distintos frentes de militancia de los barrios, muy chicos, y les quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes se sumaron a militar después del 2015? Levante la mano. Eso está haciendo la Cámpora. ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias a Luis Cámpora. Es siempre un enorme placer escucharla, así que muchísimas gracias. Gracias, Amado. ¿Querés cerrar? No, me perdí las empanadas, pero me ligué la posibilidad de escucharla a Lucía, así que estoy recontra feliz y creo que hay que salir a ganar la elección y me parece que la figura que más nítida es Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. Bien. Bueno, gracias a Mariano Pérez que hizo todo este quilombo de tecnología para que Amado ingrese. Pido disculpas a los de YouTube que estuvieron sin No querés video que te caguen a primero. palos. ¿Cómo? No quiero que querés me que te agarren en caguen un a bar, palos. claro, me cagan a trompadas. Entonces, porque además yo no los veo, ellos me ven, esa es una situación incómoda. Entonces, disculpas, al comienzo fue muy de tironeo y no sé qué. Me congracié con ellos cuando me puse duro. En realidad le pedí a él que Sé que ni hiciera hablamos de Trump. este show para que poder mostrar autoridad. Le dije, che, vení que quiero mostrar autoridad, lo necesito. Así que bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Vudú. gracias. Gracias, Lucía. ¿Sabés qué? Antes lo hacía... ¿Se puede descargar el PDF en algún lado? Chao, chicos. Ya está.